Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que sorprendido porque hoy me han contado que estas jornadas tienen 29 años y no es fácil mantener esquemas de participación como este durante tanto tiempo, así como es muy difícil a veces que una empresa sobreviva a un cierto término de tiempo, también es bueno que las actividades como estas, tan ricas en experiencias interdisciplinarias, se puedan mantener. Bueno, la idea de la charla que vamos a tener hoy, que espero que sea, después de mi introducción, me gustaría que sea una cosa de ida y vuelta. Yo también, como todos los docentes, estoy atravesado por esta cuestión de que los millennials, después de 10 minutos, se buscan su celular o miran en su computadora y completamente se ausentan de lo que estamos hablando, así que estamos tratando de trabajar con las nuevas tecnologías para poder incorporar esta cuestión. Lo que vamos básicamente a conversar hoy es del aporte de la economía, en este caso de la economía de la salud, a las políticas y a la gestión sanitaria. Hoy cuando venía justo con el chofer le venía contando algunas cosas y me preguntaba a él sobre la salud. La salud son 10 puntos del Producto Bruto Interno. Nos parece que una cosa nimia, son 10% del Producto Bruto Interno, es una cantidad de recursos lo suficientemente grande como para atender o para que le prestemos la atención necesaria como para empezar a mirar cómo se maneja, qué pasa con la salud, qué pasa con la calidad, qué pasa con el acceso, si lo que gastamos tiene alguna relación con el producto final, con lo que recibimos como servicio. Y uno se sorprende de lo poco que sabemos muchas veces cuando no se está dentro de la disciplina acerca de lo que es el mundo de la salud. Pero antes de entrar específicamente al mundo de la salud, quiero recordarles simplemente que el desarrollo de la economía no es un desarrollo muy lejano en el tiempo como instrumento de alguna manera de aplicación sobre la política. Hasta los años del keynesianismo, diría, y hasta los años de Roosevelt, con lo que fue el cambio de política en Estados Unidos, la economía era algo que se discutía dentro de las universidades como una disciplina netamente académica, muy poco aplicada a la realidad. Y eso después nosotros lo vivimos con una disciplina como la economía de la salud, en donde uno tiene que en algún momento salir del claustro universitario e ir a la calle a lograr influir sobre las políticas y lograr influir sobre la gestión, sobre la micro. Ahí hay un margen muy importante de acción de la microeconomía sobre la gestión que está de alguna manera como inexplotado. Hay un área que como ustedes saben es la mesoeconomía, que muchas veces es muy poco explorada, pero que tiene muchas posibilidades de tener grandes desarrollos a partir, vuelvo a repetir, de la microeconomía. A partir de los años 70, empezó a suceder que los estados se fueron haciendo cada vez más grandes, que el estado de bienestar fue creciendo y que el gasto en salud se fue comenzando a disparar. No en los niveles en los cuales se ha disparado hoy, como consecuencia de dos factores muy importantes como son el envejecimiento de la población, tenemos poblaciones más envejecidas y tenemos un impacto de la tecnología muy importante, del cual después vamos a conversar un minuto. Que digamos, de alguna manera uno podría decir, son innovaciones, en qué medida esas innovaciones agregan valor y en qué medida esas innovaciones son simplemente innovaciones para vender un poco más de lo mismo. Entonces hay ahí una necesidad de empezar a analizar cada una de estas innovaciones como para poder ver si agregan resultado, si agregan outcome o si no lo agregan. La economía de la salud es una disciplina relativamente joven, ¿no? El paper inicial, de alguna manera, el paper liminar, lo escribió Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía, por los equilibrios de los mercados, en el año 63, un trabajo de la Fundación Ford. Entonces él escribió un paper que todavía hoy estudiamos,
que es un paper que describe las características que tiene el mercado de la salud, que es un mercado muy particular, un mercado bastante fallado, un mercado que no funciona de la manera histórica, donde oferta y demanda buscan el equilibrio y encuentran el equilibrio a través del precio, sino que hay muchos factores ahí que de alguna manera como que ensucian esa relación y ese vínculo y no lo hacen todo lo equilibrado que podría llegar a ser. Hay una influencia muy fuerte de la oferta es gran generadora de demanda y en la mayoría de los sistemas de salud hay un marco regulatorio bastante importante, como sucede en la mayoría de los países del mundo. No hay países en donde cabalgue la libertad de mercado en materia de salud, ni siquiera en Estados Unidos. Estados Unidos, gastando 16 puntos del Producto Bruto Interno, 8 puntos lo pone el Estado, digamos. Es decir, no es que en Estados Unidos el Estado se desvincula de la cuestión sanitaria. 8 puntos los pone el Estado. Esa expansión que se dio del gasto sanitario, fundamentalmente, luego se reveló de alguna manera como una falsedad, porque el problema no estaba simplemente en el incremento del gasto, sino que el problema era más profundo. Sin embargo, eso hizo que los economistas se involucraran fuertemente con la economía de la salud y generaran una serie de instrumentos y profundizaran también con algunos enfoques que fueron, digamos, que son bastante interesantes, porque fueron enfoques que terminaron saliendo de la economía clásica y metiéndose en cuestiones muy interesantes como el análisis de la información asimétrica, la relación de agencia, los costos de transacción, la cuestión de los incentivos, cómo jugaban acá. Es decir, instrumentos de una microeconomía no convencional, de una micro más aplicada a un sector con muchas fallas de mercado, con muchos costos de transacción asociados a esta cuestión. El análisis de la economía de la salud nos permite, de alguna manera, ver que el enfoque que se tomó es que la economía de la salud básicamente se dedica al análisis de la producción y consumo de bienes y servicios para obtener la mayor cantidad de salud disponible, de acuerdo con los recursos disponibles que se pueda llegar a tener. Dentro de ese marco, algunas de las áreas que ha desarrollado la economía de la salud son, en primer lugar, todo lo que es la comprensión de los determinantes de la salud. Es decir, la comprensión de los determinantes de la salud es que cuando uno va a ver el fenómeno de la salud, si uno se queda solamente con la industria sanitaria, se pierde de vista el impacto que tiene el medio ambiente, el impacto que tiene las formas de vida, los hábitos de vida y de consumo, el impacto que tiene la biología, ¿no?, en materia de la salud de la población. Es decir, hay algunas cuestiones vinculadas a los determinantes que tienen mucho más impacto que poner un hospital o poner una cantidad de médicos. Si uno va al África y quiere poner en el África un sanatorio con una tomografía computada y una resonancia magnética, seguramente va a tener peores resultados que si uno logra en África tener agua limpia, ¿no? Tener agua que permita que esa gente pueda tomar agua limpia y pura. Y entonces una medida como el agua corriente es una medida clave y es un determinante clave. El agua corriente, las cloacas, son factores fundamentales para medir después el impacto que puede llegar a tener la salud, las inversiones en salud dentro de este sector. Argentina, como siempre, cabalgó a dos velocidades, ¿no? Nosotros tenemos una velocidad crucero, tenemos islas de excelencia en materia sanitaria, lugares en donde se hacen las cirugías más novedosas, más innovadoras, y al mismo tiempo conviviendo con habernos quedado detrás de México y de Brasil en materia de agua corriente y de cloacas. Es decir, cosas que de alguna manera terminan impactando sobre un sector de la población que nosotros todavía tenemos excluidos. Sobre 43 millones de personas que somos los argentinos, 15 millones de personas no tienen una cobertura formal. Es cierto que si van al hospital se encuentran con una asistencia, pero eso no es tener cobertura. Tener cobertura significa tener un médico disponible cuando uno lo necesita, tener la posibilidad de hacerse los estudios clínicos cuando eso lo requiere, tener un centro de salud preparado para poderlo asistir.
y eso no todos los argentinos lo tienen. Hay una segmentación muy importante, una fragmentación muy importante del sistema. El tema de los determinantes de la salud y el análisis, el impacto, hace pocos años la Organización Mundial de la Salud retomó el tema de los determinantes, comenzando a discutir un poco hacia dónde íbamos con el tema de los determinantes, porque de pronto estábamos poniendo mucho dinero en mejorar los sistemas de salud, en mejorar la cantidad de camas, en mejorar la cantidad de tecnología, en mejorar la cantidad de medicamentos, y sin embargo seguíamos teniendo una esperanza de vida limitada, ¿no? Mientras que había países, voy a hablar solamente de un país que siempre me asombra, Costa Rica, en el medio del Caribe, un país que no es rico y que sin embargo en materia de salud hoy tiene algunos de los mejores indicadores de América, comparándose con un país como Estados Unidos, que tiene mucha riqueza, pero que conserva también esos bolsones de pobreza y de poblaciones que están afuera del sistema. Costa Rica, es cierto, tiene menos cantidad de habitantes que lo que puede tener Estados Unidos. Estados Unidos tiene 300 millones, pero bueno, han logrado de alguna manera resolver algunos cuellos de botella y lograr que la salud sea un derecho ejercido para todos, al igual que nuestro hermano país de Uruguay, que también hace unos años está por una senda de organización de su sistema. El tema de los determinantes, decía, la comisión esa de OMS analizó profundamente el tema de cómo impactan los determinantes de la salud sobre los efectos de la salud y bueno, y coincidió en la necesidad de que empezar a mirar más drásticamente el tema del medio ambiente, del tema de los consumos, el tema de los comportamientos, la cantidad de sal que comemos, la cantidad de azúcar, la cantidad que consumimos, el tema del comportamiento saludable tiene un efecto muy importante sobre el sector. La cantidad de tabaco, hoy que estamos en una celebración respecto de que recuerda el tema del tabaco y de los fumadores, también es un tema clave. También otra de las cosas que la economía de la salud profundizó fue el tema de la incertidumbre diagnóstica de la práctica médica y la incertidumbre de los resultados de la aplicación de la práctica médica. La racionalidad subyacente en las adicciones, por qué una persona se convierte en consumidor y cómo atacar el problema de las adicciones, qué relación existe entre el seguro, entre las formas de aseguración y la utilización de los servicios. Como ustedes saben, cuando una persona tiene un seguro, siente que está más seguro, tiende a consumir mucho más allá de lo que necesita. Eso se llama riesgo moral. Utilizo como total, no tengo que pagar por esto, entonces tiendo a tener un consumo mucho más alto del que necesito. También en los últimos tiempos, dada la cantidad de explosión desde el punto de vista de la innovación tecnológica, empieza a aparecer una discusión que a las sociedades le cuesta mucho hacer, que es empezar a priorizar cuáles son las cosas a las cuales todo el mundo tiene derecho, y porque es una cosa que es muy efectiva y es justo y es equitativo que acceda a esa persona, y cuáles son aquellas cosas en las cuales es necesario plantearse algún mecanismo de pago o de copago para poder acceder, porque tenemos todos que pagar una cirugía estética, no digo reparadora, pero una determinada cirugía estética. Tenemos que pagar todos una tecnología de la cual tenemos dudas respecto a los resultados de esa tecnología, simplemente porque un grupo de gente hace una presión social, hace un lobby, y entonces solidariamente todo el mundo tiene que pagar determinadas prestaciones de las cuales hay dudosa efectividad, ¿no? Son cosas que rayan un poco lo político muchas veces en esto, ¿no? También la economía de la salud desarrolló todo lo que tiene que ver con la evaluación de tecnologías y de medicamentos, un área de la cual también vamos a conversar. Algunas preocupaciones interesantes sobre la desigualdad entre los distintos sectores. Nosotros aquí no medimos los niveles de desigualdad. Países en donde se mide, como Suecia, país que tiene un nivel de vida muy importante,
un nivel de vida, de acceso a los sistemas de salud, sin embargo, convive con algunas desigualdades sanitarias respecto, por ejemplo, entre los inmigrantes y las personas que son ciudadanos suecos, o ni hablar de lo que pasa en Estados Unidos con la presencia de esperanzas de vida menores para los latinos, para los negros, y ahora todo el fenómeno de Trump, que de alguna manera también está asociado a una caída de la calidad de vida de algunos sectores empobrecidos de blancos, que se quedaron sin trabajo y que empezaron a tener problemas con el acceso a la salud, que explica un poco el fenómeno de Trump también, y que de alguna manera se puede ver desde el punto de vista de la desigualdad. Todo el desarrollo sobre la economía de la información, un área que va a crecer cada vez más, empieza a haber cada vez más aplicaciones que tienden a ser mucho más rápido. Habrán escuchado hablar de la uberización de la salud, para empezar a buscar lugares en donde las personas puedan tener mayor acceso a la información y poder decidir. Es un tema, porque aquí en el tema de la salud no es fácil decidir por uno mismo. Hay muchas cosas que uno no sabe, que están detrás de escena, sobre las cuales uno te diría que antes de venir estábamos conversando sobre algunas cosas que son pequeños consejos de supervivencia que yo le doy a mis alumnos. Uno de los consejos de supervivencia es tratar, si uno tiene algún problema de salud, acá hay mucha gente joven, así que no tienen problemas, pero tratar de no internarse o no ir al hospital, al sanatorio un viernes, para no tomar el fin de semana. El fin de semana el nivel de calidad del hospital, si está en un nivel de 80, cae a 20 o 30. ¿Por qué? Porque se queda sin los elementos claves como para poder guiar el modelo de atención, para poder resolver. Hoy por hoy la salud es un lugar que está atendido muchas veces por los residentes, gente que tiene una cantidad de guardias que no se puede llegar a creer, entre 8 y 11 guardias 24 horas en el mes. Ese médico está imposibilitado de poder tener un juicio diagnóstico sobre la situación. Y eso es sobre lo que hoy se asienta, eso tiene que ver con el nivel de calidad del servicio. Todo el desarrollo de la teoría principal agente, que acá tiene un rol muy importante en la relación médico-paciente, pero también en la relación entre el prestador y el asegurador, y entre el prestador y entre el asegurador y el paciente, que también tiene un desarrollo interesante. El tema del diseño de los copagos, es decir, cuánto uno y por qué debería pagar, en función de qué criterio. Todo el tema de la regulación de la industria farmacéutica, un sector que es un sector industrial muy activo, pero sobre el cual hay que tener algún mecanismo de regulación para no tener que sufrirlo. Argentina tiene, por un lado, la industria farmacéutica privada más importante de América Latina. Somos el país que tiene una producción de industria de medicamentos más importante, sin embargo, convivimos con un lobby muy grande de la industria para vender más medicamentos de los que los argentinos necesitamos. Si ellos pusieran todo ese lobby y el Estado los ayudara a exportar, yo creo que tendríamos muy buenos resultados en materia de exportación, porque de hecho los productos que se fabrican en Argentina son de muy buena calidad. Sus plantas están muy bien acreditadas. Quizás deberían profundizar un poco algunos estudios de bioequivalencia, estudios que los acerquen un poco más a las garantías que ofrecen los genéricos, pero son plantas que estarían en inmejorables condiciones para vender sus productos afuera y no cargarnos con medicamentos adentro. Y por supuesto todo el desarrollo que ha tenido la econometría, que también ha sido una disciplina que ha empezado a vincular fuertemente a comparar algunas proyecciones y algunas relaciones que se dan entre la educación, entre la salud y los resultados. Esto es un poco el área de estudio de la microeconomía. En primer lugar, un poco qué es la pregunta sobre qué es la salud, la discusión sobre los determinantes de las cuales ya le mencioné, todo el tema de la evaluación microeconómica, con todo lo que significa los estudios de costo-beneficio, costo-utilidad, las intervenciones sanitarias, el análisis de los mercados, que también otra cosa bien interesante. Por supuesto, el análisis de la demanda. Esta es una demanda que funciona de manera muy particular, muchas veces accionada por el médico. El médico es
de alguna manera una especie de doble agente entre oferta y demanda. ¿Por qué es el médico? ¿Es oferta o es demanda? Está en el medio como una especie de doble agente generando ese vínculo y esa relación. Entonces necesitamos tener ahí algunos mecanismos de incentivo y no podemos hacer de cuenta como que solamente apelamos al altruismo de los médicos. Los médicos son humanos, como todo el mundo, tienen intereses, tienen que pagar una familia, tienen que vivir y en consecuencia pueden verse tentados también a tomar decisiones que se alejen de lo que sería una medida racional. Y respecto de la oferta sanitaria, claramente es una oferta que tiene que tener algunos mecanismos de regulación, ¿no? A todo el mundo le gustaría tener un hospital en la esquina de su casa, ¿no? Y eso probablemente, bueno, qué bueno, cuando lo necesitamos lo tenemos. Eso no es conveniente desde el punto de vista de la calidad. Si en un hospital no tiene una cantidad de gente que vaya a atenderse y yo me tengo que atender en una cirugía de cerebro, en un quirófano que operó 2 cerebros en la semana, yo no me meto ahí ni loco. Yo voy a tener que ir a un lugar en donde operen 3 o 4 cerebros por día, de tal manera de poder estar en condiciones de que el equipo funcione bien y que el equipo encuentre la calidad, como un equipo de fútbol. Es decir, el equipo que sale a la cancha en un quirófano es un equipo que tiene que estar coordinado. Cuando un sanatorio, un hospital pierde un equipo de trasplante, por ejemplo, no es una cosa fácil de reparar. El equipo de recursos humanos es un bien específico, entonces tiene un valor relevante y muy importante a estos fines. A nosotros nos falta mucho el control de calidad. Nosotros dejamos pasar muchas cosas y en eso y lo hacemos a veces de manera hasta diría discriminatoria, o mejor dicho hipócrita, en el sentido de que le exigimos al privado determinadas cosas, determinado nivel de calidad, hasta ahí nomás, pero al sector público no le exigimos demasiado, porque como en el sector público no hay fines de lucro, en consecuencia eso debería funcionar lógicamente de una manera, y los intereses están en todos lados. Los intereses están en un lugar y otros. Hay hospitales públicos que deberían ser cerrados, ¿sí? Y hay sectores privados que deberían ser cerrados, ¿sí? Deberían ser suspendidos hasta el momento en el cual ponen en orden su oferta para después poderle dar ingreso o dejarlos, dejarlos caer. Hay ahí toda una mecánica de funcionamiento que tiene que ver con la oferta que es bastante interesante y finalmente un poco todo lo que tiene que ver con la evaluación sistémica. A mí particularmente esta es un área que me gusta mucho, que es mirar un poco la trayectoria de los sistemas de salud. Hace unos años, en el 2014, cuando fue el Mundial de Brasil, tuve la oportunidad de hacer un trabajo que se llama el Mundial de la Salud, en donde hice competir a los países que jugaron el Mundial en términos de 5 indicadores. Y los resultados son bastante interesantes porque por lo general, yo los indicadores que tomé fueron mortalidad infantil, que es un indicador muy fuerte de cómo funciona un sistema de salud, la mortalidad materna, tomé el gasto público en salud, que es un dato muy importante. ¿Sí? Argentina tiene 10 puntos del Producto Bruto Interno que destina a la salud. Ahora, tiene casi 7 puntos que son privados o tienen una solidaridad limitada. Que no son, cuando hablamos de gasto público, hablamos de un gasto que es completamente solidario, que puede ser distribuido indistintamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del financiamiento que tiene PAMI, organización de la cual uno puede decir, mirá, Argentina es un ejemplo porque tiene el 98% de la población mayor de 65 años cubierta. No hay ningún país en América Latina que tenga ese nivel de porcentaje de población mayor cubierta. Nuestro problema es que tenemos muchos chicos y jóvenes que son el futuro que no tienen cobertura, pero la población mayor la tenemos cubierta. Ahora, ese recurso no es solidario en su totalidad, en el sentido de que el financiamiento del PAMI es para las personas que están asociadas al PAMI. El financiamiento de la seguridad social es para las personas que aportan a la seguridad social. No es un presupuesto de alguna manera que se permita reasignar en función de la mayor o mayor eficiencia que podría llegar a mostrarse esa organización. Hay 2 enfoques de la economía de la salud.
Uno un poco enfocado hacia la disciplina, ¿no? Más metido dentro del ambiente universitario, la cuestión de lo que las cosas más teóricas, si se quiere, con publicaciones que aparecen en los journals, en las revistas, más desarrollos de adentro. Y hay otro que en cambio está orientado a la investigación y la resolución de problemas de salud. Ese es un enfoque más práctico, si se quiere, en el cual muchos de nosotros trabajamos. Yo no soy un profesor, digamos, que esté full time en la universidad. A mí me gusta también embarrarme con algunas cuestiones vinculadas a la consultoría, vinculadas a producir reformas y a tratar de influir en algunos sistemas y algunos programas de salud que se pueden llegar a plantear. Un poco volviendo al tema de la economía de la salud. Esto es una breve presentación. La economía de la salud trata de mejorar la asignación de recursos que se destinan dentro del sector salud. Es una disciplina muy controvertida porque está vinculada muchas veces a la vida o la muerte. Es también una disciplina muy interdisciplinaria, es un área que trabaja junto con médicos, con abogados, economistas. Si uno toma en consideración las áreas en las cuales administración y gestión es un área bastante clave. La decisión de asignación de recursos está como de alguna manera atravesada por distintos intereses y ahí lo que aparece como una necesidad, lo que trajo como nuevo la economía es que a diferencia de lo que pasaba antes con los contadores miraban de la salud solamente los costos, ¿no? Y se quedaban con el hecho de los costos y eso le impedía poder comparar los resultados que podía llegar a tener un programa o una determinada propuesta respecto de otra. Y había ahí un enfrentamiento muy grande con los médicos. Hay algunas series de los años 70 bastante interesantes que muestran cómo y películas que muestran cómo los médicos a la noche iban a robar los insumos que el administrador no les quería dar dentro del hospital. Enfrentamientos de ese tipo eran bastante comunes dentro del sector y son cosas que de alguna manera se han podido superar. Pero el valor más importante que yo creo le ha aportado la economía de la salud es esto, es empezar a relacionar la cantidad de recursos, en este caso, con la calidad. Y empezar de alguna manera no solo a mirar cuánto me cuesta algo, sino cuáles son los resultados, cuáles son los outcomes que yo voy a analizar. Entonces voy a empezar a analizar el valor que tienen algunas cosas, por ejemplo, el resultado de pacientes que tengan salud respecto del dinero que utilicé, la mortalidad luego de un infarto, a ver cuánto me ha costado y cuántos tengo. Por ejemplo, un indicador muy importante es si una persona que tuvo una cirugía tuvo que volver después de unos días al hospital a ser reinternada. El diagnóstico de cáncer colorectal, que es otra cosa también relevante e importante en materia de prevención. Esto es un poco lo que decíamos del enfrentamiento entre los clínicos y los gestores. Los clínicos, ¿por qué son importantes? Y porque administran el 70% de los recursos, es decir, toman la decisión sobre el 70% de los recursos, tienen la lapicera. Es decir, si un asegurador o un prestador está en contra del médico, es decir, va a buscar inmediatamente algún mecanismo que le permita controlar cierto comportamiento médico, porque si no ese médico puede llegar a destruir un sistema. Puede llegar a destruir un sistema si, por ejemplo, prescribe indiscriminadamente determinados estudios. Yo siempre digo que no hay peor gastador que un clínico que está haciendo la residencia, porque un residente no es un médico, no es todavía un bayesiano, no es todavía un probabilístico, que sabe cuáles son los estudios que tiene que pedir, porque con 3 o 4 estudios puede tener un diagnóstico certero. No, tira el bulto, pide todo y después de ese todo como que va aprendiendo. Entonces son los recursos humanos que en formación son en ese sentido bastante gastadores desde este punto de vista en función de los resultados que se obtienen. Lo que surge ahí como un elemento fundamental para que los médicos se incorporen es algo con lo cual ustedes están acostumbrados a convivir, que es el costo de oportunidad, que es tomar las decisiones teniendo en cuenta que si yo tomo una decisión equivocada, tomando una decisión de hacer determinada cosa, pierdo la posibilidad de tomar otra decisión que podría llegar a ser mucho más eficiente en ese sentido.
Y ahí surge el tema de comenzar a priorizar entre los grupos, empezar a plantearse una especie de priorización. ¿Por qué? Porque los recursos, como en todos lados, son limitados. Entonces lo que yo malgasto en un lugar, lo dejo de gastar en aquel lugar en donde podría llegar a tener un mayor beneficio. Por eso es que a mí muchas veces me rebelo contra el hecho de tener fondos muy cerrados que impiden que las eficiencias de un fondo puedan ser aplicados a otros sectores en donde hay menos recursos para poder destinar. Algunos de los dilemas que uno, por ejemplo, podría plantearse: ¿es necesario ampliar, por ejemplo, el programa de detección precoz del cáncer de mama a los 40 años? ¿O empezar a comprar una tomografía por emisión de positrones, que es una última tecnología, para que el hospital tenga lo último del diagnóstico? Acá, desgraciadamente, lo que suele suceder es que el director del hospital no tiene formación en materia económica financiera. Es un director del hospital que llega ahí por una cuestión de que a lo mejor es un buen médico, ¿no? Entonces todo el mundo pierde. El hospital, el paciente pierde a un médico excelente desde el punto de vista asistencial. Entonces se le da el premio de llegar a ser director del hospital, y el sistema gana a una persona que no le interesa ser director del hospital, va ahí porque se va a jubilar de manera más importante y va a intentar aprender, quizás en los últimos años de su vida, algo sobre gestión, ¿no? No va a tener mucho tiempo, va a tener quizás 4 años, si le va bien, luego de lo cual todo lo que pudo haber aprendido se lo tiene que olvidar, o lo peor, volver a lo asistencial, para desgracia de sus pacientes, porque esa persona, después de 4 años de no haber leído nada de la especialidad, imagínense lo que con el avance de la tecnología, con el avance del conocimiento, lo que puede llegar a saber. Y nunca vamos a poder tener un cuerpo profesional para administrar y asignar recursos dentro del sector. Es decir, no hemos logrado todavía hacer lo que en su momento, y voy a hablar de países con los cuales podemos tener una diferencia de renta, pero desde el punto de vista cultural, los italianos definieron que hay un cuerpo, que son el cuerpo que administra el sistema de salud, que son un cuerpo profesional. Pueden ser médicos, economistas, de donde vengan, pero tienen una formación específica y se dedican a eso. No se puede ser médico asistencial y al mismo tiempo administrar con un grado de responsabilidad. Porque esto de las inversiones, del mal gasto de inversiones, sucede porque el director del hospital no quiere enfrentarse con sus compañeros, con sus colegas, y en consecuencia, cuando viene un colega a decirle que hay que comprar un equipamiento, lo termina comprando. Cuando tiene que decirle a sus colegas que hay que hacer determinadas cosas para ahorrar, no lo quiere hacer, porque dentro de poco tiempo él va a volver a ser un médico raso. En consecuencia, ahí tiene una presión. Tampoco de arriba tiene ninguna presión para ser más eficiente. Ni siquiera va a tener un estímulo, un incentivo para ser más eficiente, ¿no? Y como también tenemos un sistema de financiamiento muy perverso, si él es muy bueno y el hospital funciona bien, es una ruina, porque todo el mundo va a empezar a ir a ese hospital y él va a recibir el mismo presupuesto que recibe el otro hospital mal administrado, al cual no va la gente, y sin embargo el flujo de presupuesto sigue yendo. Entonces, díganme ustedes cuál es el incentivo que tiene ese director del hospital para administrar bien el hospital, para lograr que ese hospital funcione en manera adecuada. Entonces, siempre cuando uno habla del mecanismo de asignación, hay que pensar en incentivos y hay que pensar en los mecanismos de financiamiento. Fundamental. ¿Es necesario que cada hospital tenga un tomógrafo y una resonancia magnética? Lo hace Estados Unidos, hay nivel de control. En Estados Unidos, si uno quiere abrir un hospital, un sanatorio, con su bolsillo o dinero privado, tiene que pedir una serie de autorizaciones. No es simplemente abrir y poner camas que después se terminan quizás devaluando, y camas que se van por el mercado, digamos, se van por la vía de que no son contratadas, y en consecuencia son camas que no responden a las necesidades. Es decir, la oferta tiene que estar claramente regulada y estar en sintonía con la demanda, con una demanda que tiene unos determinados indicadores, no mucho más de eso. Aparte, vivimos en un mundo en donde la cantidad de camas empieza a disminuir. La gente trata de irse lo más rápido posible, y lo bien que hace, de los hospitales, de las clínicas y de los sanatorios.
porque hay una tasa de infección intrahospitalaria muy alta, que va a ser cada vez más difícil de controlar. En consecuencia, hay que tratar de que le hagan la cirugía e irse a su casa rápidamente, para poderse recuperar en ese lugar, que es el mejor lugar que uno puede llegar a tener para recuperarse, que no es en una institución. Y esto está pasando en todo el mundo. La disminución de la cantidad de camas es una cosa muy, muy normal. Tiene, por ejemplo, que aceptar un hospital la donación de equipos, porque si después le van a significar una cantidad de insumos que no va a poder costear. Es decir, eso el director del hospital tiene que tener un plan de inversión en la cabeza. Tiene que tener un tablero de mandos como para poder decidir estas cosas y como para decirle sí a uno y no a otro, ¿no? Y el tema de que la gente quiere tener el hospital en la esquina de su casa, ese hospital, si es un mal hospital desde el punto de vista de la calidad, si es un hospital en donde no va la gente, es muy lindo ver, por ejemplo, hay algunas maternidades que filman, todo maravilloso, que filman el momento del parto, que filman a la madre cuando entra. El problema es cuántos partos tiene esa maternidad en el año. Porque hay un límite crítico que son 1.200 nacimientos en el año. Si una maternidad no tiene 1.200 nacimientos como mínimo, es una maternidad que tiene problemas cuando se le produce un caso complejo de un niño que nace con alguna complejidad, porque no está preparada para poderlo resolver rápidamente y eficazmente. Entonces, son cosas que uno debería considerar. Los gobiernos de todos los países y provincias se enfrentan diariamente a estas presiones, como esta presión de las tecnologías, la presión de los padres de familia, por ejemplo, que recurren a una presión importante por una enfermedad degenerativa que no tiene todavía un tratamiento. Hay mucha cuestión de esto. Ahora estamos atravesados por una discusión. Hay un medicamento que se llama Spinraza, cuesta $1 millón. $1 millón es para el tratamiento de la atrofia muscular espinal. Y la pregunta es, el otro día yo estuve en Córdoba porque el rector de la Universidad de Córdoba, a la obra social universitaria le cayó un Spinraza, ¿no? El juez dictaminó de que el 30% lo paga la obra social y el 70% lo paga el Ministerio de Salud de Nación. Previo a un acuerdo que ahora se ha hecho, del cual todavía no tenemos muchas noticias, pero se ha hecho un acuerdo negociando el Ministerio de Salud directamente con el laboratorio del Spinraza, sobre este medicamento para poder. Ahora, con obras sociales que tienen 60.000, 40.000, 30.000, 10.000 personas, le toca un caso como esto y colapsa. Es decir, no tenemos el sistema preparado como para poder resolver esto que se va a venir, porque detrás del Spinraza hay muchísimos otros medicamentos que van a venir que tienen un costo muy alto y que atienden a un porcentaje muy bajo de la población. Tienen un alto precio y baja incidencia. Y nosotros no tenemos un fondo catastrófico, por ejemplo, para atender estas cuestiones en particular. Y yo les agrego una complejidad. ¿Qué va a pasar cuando aparezca, por ejemplo, una vacuna contra la hepatitis C, como apareció ahora, que es alto costo, la famosa píldora de los $1.000, no es baja incidencia, hay mucha gente que tiene hepatitis C, y es muy costo efectiva, porque resuelve el problema. Entonces, ahí se empiezan a plantear discusiones sobre la asignación que van a ser interesantes para ver cómo se resuelven y que tratemos que no se resuelvan armando islas de inequidad. Recomiendo una película que se llama Elysium, muy interesante. No sé si la han visto, la están dando por televisión, plantea el hecho de que sea el 2145, la Tierra se ha arrasado por cuestiones de la naturaleza, y entonces hay como una especie de plataforma que está en el espacio, en donde se fueron a vivir los ciudadanos con todas las mejores tecnologías. Entonces, todas las mejores tecnologías significan tecnologías que curan a las personas, ¿no? Que tienen una proyección de vida sobre esas personas de una cantidad de años más importante, y abajo viven en la Tierra todas las personas que no llegan a ser ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, se da la batalla ahí en la lucha de una niñita que hay una de las personas que antes era un custodio, que quiere llegar a la plataforma para poderla curar,
y entonces tiene que pasar por toda una serie de peripecias, pero es bastante interesante de si va a ser un mundo que va a brindar equidad y acceso a estas tecnologías para un grupo de población o si lo va a tratar de resolver para la mayor cantidad de personas. En los últimos años, ya hace un tiempo, uno podía comparar, por ejemplo, esta situación entre la enfermedad del SIDA y la enfermedad de Chagas. La enfermedad del SIDA tiene un determinado perfil social, si se quiere, que hizo que el SIDA se resolviera muy rápidamente, en tanto investigaciones muy rápidamente hechas, acceso del paciente a resolver el tema de las medicaciones, discusiones sobre precios, es decir, una cantidad de cosas que hicieron que se resolviera en un corto plazo. Hoy el SIDA es una enfermedad crónica, ya no es una enfermedad mortal. Y conviviendo con eso, nosotros tenemos hace ya muchos años Chagas, y es una enfermedad sobre la cual no hemos podido resolver completamente Chagas. Es cierto que Chagas tiene un tema social muy fuerte, que es el lugar, el hábitat de vida, y este tema de los determinantes que yo les contaba antes. Sin embargo, acá hay una mayor fortaleza de algunos sectores. No piensen ustedes que muchas de las asociaciones de padres de algunas patologías raras se crean naturalmente. Hay dinero de los laboratorios financiando a las asociaciones de padres, financiando al régimen de abogados para presionar sobre determinadas patologías y sobre los gobiernos para que los gobiernos financien eso. Un poco lo que viene a ayudar la economía de la salud es ser una brújula, básicamente donde va a explicitar los juicios de valor subyacentes en lo posible de aquellas decisiones alternativas para poder asignar recursos de manera más eficiente. ¿Qué podemos decir del impacto de la economía de la salud en la Argentina? Y yo no estoy satisfecho, digamos, con lo que hemos logrado hasta ahora. Todavía no tenemos un grado de madurez técnica suficiente. Salvo algunas expresiones, yo el otro día en un blog que tengo tiré algunas de estas cosas, entonces me surgieron algunos comentarios interesantes sobre algunas experiencias individuales que son interesantes, digamos, que se dieron en determinado momento. Una de las cosas que uno puede decir de eso, que en la Argentina las cosas, probablemente hubo muchas experiencias, no tienen continuidad. Y si las cosas no tienen continuidad, es como que siempre estamos empezando de cero. Siempre estamos empezando como desde el momento en que uno va a ver una película y cree que la película empezó en el momento en que uno llegó al cine, ¿no? Acá también nos pasa algo parecido. Sí, es cierto, hubo una experiencia muy interesante de un observatorio de precios que se hizo en la Superintendencia de Servicios de Salud, pero que se desmontó, ya no funciona. Hay otra experiencia interesante que se está haciendo en Mendoza y podría mencionarle experiencias que se hicieron en algún momento en PAMI, experiencias que se hicieron en algunas organizaciones, pero que después se fueron diluyendo y se fueron cayendo y no fueron sistematizadas y no fueron progresivamente avanzando. Entonces eso de alguna manera no es bueno para poder decir, mira, esto se está aplicando, tiene una sistemática. En farmacoeconomía tenemos también ahora una presión bastante importante para empezar a trabajar en farmacoeconomía porque estamos de alguna manera previendo la posibilidad de que se cree una agencia de evaluación de tecnología que ya deberíamos tener, ¿no? Que es vista muchas veces por los aseguradores más como una agencia que les va a ahorrar dinero porque los jueces no se van a poder meter, cosa que no es verdad, los jueces van a seguir metiéndose con las decisiones que toman y nadie se va a poder imponer a las sentencias judiciales. Es decir, si no nos damos cuenta que tenemos que empezar a trabajar con los jueces sobre los fallos que toman, vamos a estar mal, no lo vamos a resolver solo con una agencia de tecnología. Bueno, hay dos cuestiones, dos falacias que muchas veces se toman en el momento en el cual tratamos de aplicar qué es lo que está pasando con la economía en términos de la política. Uno es muchas veces la miopía del corto plazo, pensar que las cosas se pueden hacer con un plazo corto de tiempo y en realidad los cambios se notan luego de un plazo de tiempo de 10 años, de una década o de una generación. Y vuelvo al tema de la discontinuidad que nosotros tenemos desde el punto de vista institucional, ¿no? Acá no hay, en este tipo de cosas no hay ideología. Acá hay una cuestión de racionalidad respecto de cómo manejarse y hay una necesidad de tener continuidad en el momento en el que uno hace las cosas. Y la segunda es la omisión de un input invisible
que muchas veces no nos percibimos, creemos que tenemos que llegar al paper o a la investigación publicada para poder llegar a influir, cuando en realidad muchas veces hay algunos foros, hay algunos diálogos, hay algunas conversaciones formales e informales que pueden tener mucha efectividad para hacer cambiar las decisiones de aquellos que las tienen que tomar. Sobre la política sanitaria hemos tenido escasa o nula influencia. Solamente algunas cosas para mencionarle. Hubo una influencia nula en el 74. Argentina discutió una ley que se llamó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en 1988, con el gobierno de Alfonsín ya retirada y habiendo perdido el capital político, se terminan sacando dos leyes, que son la 23660 y la 661, que son las leyes que hoy regulan el sistema sanitario argentino. Desde ese momento, desde 1988 hasta ahora, no se volvió a discutir de salud desde el punto de vista sistémico. Se discute desde el punto de vista de los grupos que tienen cobertura. Se discute de las obras sociales, se discute de la cuestión de PAMI, es decir, hay muy poco debate, muy poca discusión sobre algunos aspectos claves, como por ejemplo los 15 millones de personas que no tienen una cobertura formal. Escasa influencia sobre el Congreso. El Congreso hace muy poco tiempo que tiene una oficina de presupuesto del Congreso, en la cual humildemente también di mi aporte en algún momento. Todavía la oficina no se ha desarrollado lo suficiente como para poder tener una incidencia sobre los proyectos que se presentan. No ha parado todavía proyectos. En Estados Unidos la Oficina de Presupuesto del Congreso trabaja mucho sobre salud, tiene un área específica para trabajar sobre salud y Estados Unidos no tiene un sistema totalmente público. Es decir, que la presencia de los legisladores sacando leyes que son infinanciables, es bastante importante y es una cosa que habría que empezar a frenar. También ahí vemos muchas veces a los legisladores sacando nuevas leyes que aumentan la cobertura, que aumentan los derechos a la salud. Por ejemplo, en los años 90, con pleno impacto de un esquema de libre mercado y de apertura y de privatización, se aprueba una ley de discapacidad que es infinanciable. Es una ley pensada ni siquiera para un país como Suiza, un país que lo pueda pagar, porque lo que se plantea ahí es una cantidad de recursos que no la puede pagar el sistema sanitario. Si pagara lo de discapacidad, no podría utilizar los recursos para el resto de la población. Entonces, tenemos discusiones que no abordan esta cuestión del impacto económico de lo que eso significa. Tenemos la escasa influencia de la economía sobre los fallos judiciales, esto de que estábamos comentando, es una cosa sobre lo que los economistas sanitarios vamos a tener que trabajar. En la misma línea que discapacidad se aprobó una ley de salud mental, también muy inaplicable. Muchas veces yo trabajé mucho tiempo en el Congreso como asesor, no de salud, sino de presupuesto y de Hacienda, y la verdad que uno se encuentra con mucha impotencia de ver cómo se aprueban fácilmente algunas cosas que son muchas irresponsabilidades desde el punto de vista fiscal. No hay una conciencia respecto del tema y los jueces son parte de esto, porque los jueces ven al paciente por encima de la población. Entonces viene el paciente a pedirle una cirugía de alto nivel tecnológico que se puede hacer aquí en algún hospital argentino, el Garrahan, por ejemplo, que es un nivel excelente, o algún hospital privado, pero sin embargo se está presionando para que el chico fuera a Houston o fuera a algún otro país a hacerse atender. También tenemos muchos medicamentos que son aprobados y que no tienen costo-efectividad demostrada. Les puedo contar millones de historias respecto de eso, medicamentos que son traídos por pilotos de aerolínea, que no tienen la aprobación todavía de la FDA de Estados Unidos, que son traídos porque el juez indicó que le tiene que ser entregado el medicamento. La construcción bueno, ni hablar en el tema de discapacidad porque hay fallos que indican construcción de piletas de natación, ni hablar del tema del transporte y de todas las cosas que se hacen en esa materia. En realidad lo que nuestro sistema tiene es una profunda debilidad institucional. Es decir, durante todo este tiempo no hemos logrado, piensen ustedes que con la diversidad que tenemos de sistema, el PAMI, las obras sociales, primero que muchos de los legisladores no entienden de qué hablan cuando hablan de un sistema de salud.
¿eh? Yo he estado en otros países en donde los políticos conocen su sistema de salud. Es decir, sería impensable que el primer ministro inglés no conozca el sistema de salud inglés. O sería, en Brasil mismo hay un conocimiento sobre el sistema de salud muy profundo, que yo no lo encuentro en Argentina, y como consecuencia de eso, los debates que se producen son debates de muy bajo nivel. Es decir, estamos discutiendo todavía si hay que crear o no una agencia de evaluación de tecnología, y tenemos a los jueces tomando decisiones sobre cantidad de recursos importantes. Cantidad de recursos que significan un costo de oportunidad. Porque yo estoy financiando cosas, porque fue una persona, presentó un amparo, pero ¿qué pasa si yo estoy dando un derecho por el tema, por ejemplo, con la ley de obesidad, que tuvo un lobby muy importante de algunos periodistas y médicos conocidos del sector, ¿no? Y entonces tenemos ahora como una especie de consigna bariátrica para todos, ¿no? No es la forma de legislar. La forma de legislar es teniendo un mecanismo que permita es decir, medir resultados y en función de los resultados, de las cargas de enfermedad, de las cargas de mortalidad que tiene la población, armar un paquete de cobertura que sea de alguna manera racional y que sea pagable. Estas son algunas de las cosas que nosotros podríamos aportar desde la economía de la salud para educar el olfato de los decisores. En primer lugar, decirles, si no lo saben, que las necesidades humanas son ilimitadas y que los recursos son finitos, ¿no? En segundo lugar, que la economía, cuando nos referimos a la economía, nos referimos, es cierto, a los costos, pero nos referimos también a los beneficios. Y entonces tenemos mecanismos para medir los beneficios. No es simplemente mirar cuánto nos cuesta. Miremos los resultados, midamos los resultados, que es la única manera que tenemos para hacerlo. Nosotros, es una vergüenza que, por ejemplo, no tengamos todavía una medida para poder medir los egresos hospitalarios. La mayoría de los países del mundo financian a sus hospitales, cuando estábamos hablando de la financiación de los hospitales, con alguna medida, como por ejemplo pueden ser los grupos relacionados a diagnóstico, que son un mecanismo de medición y de organización. Los costos no se reducen al hospital, ni siquiera los servicios. Existen, por supuesto, los costos indirectos y también existe el costo de oportunidad. Las opiniones implican juicios de valor, por definición. Muchas reglas del mercado no son aplicables al sector salud por todas las fallas que habíamos estado comentando. Considerar los costos no es inmoral, sino que por lo contrario sí lo es. Es decir, no considerar cuáles son los costos en el momento en el que yo estoy aprobando una legislación es una cosa que después se vuelve en contra nuestra. La elección debe referirse a cambios marginales, no a la actividad total. La asistencia es solo una forma, entre otras, de mejorar la salud. Por eso es que si ustedes me dijeran, ¿dónde tenemos que poner $1.000 millones que nos cayeron del cielo? Y tendríamos que ver dónde los ponemos. Yo no estoy muy seguro que nosotros, contratando más médicos o simplemente mejorando los hospitales, vamos a poder mejorar esto que es la salud de la población. Quizás tenemos que ir a ver a dónde podemos impactar más fuertemente con algunos programas preventivos, que hoy no los tenemos, en unos centros de salud que hoy no funcionan, para poder ver ahí cómo podemos impactar. La paradoja de la prevención que es más económica, no siempre la prevención resulta más económica, eso hay que analizarlo en términos de preferencias temporales. La equidad tiene un costo y las estrategias de abordaje tienen también muchas veces una efectividad muy dispar. Y lo que nosotros podríamos enseñarle desde la economía a un médico clínico, esto es, yo doy clase en la Facultad de Medicina, estas son las 3 cosas que un médico clínico debería tener en cuenta en el momento de tomar decisiones. Primero, la eficiencia es importante, porque la eficiencia es lograr lo máximo, es la máxima marca del virtuosismo. Pero en el camino a la eficiencia existe algo que se llama la efectividad, que es el acercamiento a partir de prueba y error, llegar a ese objetivo a partir de la observación y a partir del acercamiento permanente. No pensar que la persona es Maradona y que va a ser el único gol de una sola manera, que es esa y se va a convertir en el ídolo, sino que tiene mecanismos para poder llegar que pasan básicamente por la efectividad con la cual se utilizan esos recursos. Segundo, que la ética médica exige la consideración de los costos de oportunidad en materia diagnóstica y terapéutica. El elemento del costo de oportunidad es clave que un médico lo entienda y lo comprenda. Si un médico tiene un paciente detrás,
pero tiene una cantidad de población a la cual tiene que atender y en consecuencia tiene que haber una responsabilidad respecto de eso. Y después la tercera cuestión muy importante es que la utilidad relevante son las utilidades del paciente y no las utilidades propias del profesional o del médico. Muchas veces esto se pierde de vista. De pronto el médico termina ordenando una terapia que va a significar que esa persona pierda una pierna o pierda mucha capacidad de poderse medir, sentir, sin haberle informado de manera adecuada a ese paciente cuáles son las consideraciones que tiene que tener. Bueno, yo pararía acá y después generamos así un ida y vuelta. Gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Carlos Vasallo, que nos ha ilustrado respecto al aporte a la economía, a la política y gestión de salud.